pues en nuestra ecuación de balance de masa no existe aquí la porosidad. Bueno, no significa que no exista la masa de la porosidad, más bien que no tiene influencia en la medición de la masa del compuesto, del refuerzo o de la matriz. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no?, la masa de este elemento representativo de material compuesto, tenemos la masa del refuerzo y tenemos la masa de la matriz. Entonces, estos dos son cosas muy importantes porque finalmente estamos identificando de cómo está constituido nuestro elemento representativo de material compuesto. Bien, ahora, ¿cómo el material compuesto va a tener al final unas propiedades? Esas propiedades pues van a depender de la cantidad de refuerzo y de la cantidad de matriz que se tengan. Si nosotros consideramos que la fase que le está aportando la resistencia y la rigidez es el refuerzo, o sea, la fase dispersa, y la matriz no es quien está aportando la resistencia y rigidez, obviamente, pues tiene una cierta resistencia y rigidez. Bien, pues entonces el material compuesto resultante va a tener unas propiedades y esas propiedades van a estar en un punto intermedio entre las propiedades de la matriz y las propiedades del refuerzo. Si tenemos la fase dispersa, el refuerzo ocupa una cantidad importante de volumen con respecto al volumen de material compuesto, pues entonces quiere decir que las propiedades del compuesto resultante se van a acercar más a las propiedades del refuerzo. Si por el contrario tenemos un volumen muy pequeño de refuerzo en comparación con el volumen de material compuesto, el volumen representativo de material compuesto, entonces quiere decir que las propiedades del material compuesto resultante se van a parecer más al de la matriz. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que en general las propiedades del compuesto resultante van a ser una suma ponderal o un promedio ponderal de las propiedades de los constituyentes. Entonces, algo que es muy importante, más que saber el volumen absoluto, vamos o necesitamos, porque de eso dependen las propiedades del material compuesto resultante, de unos parámetros que son las fracciones, tanto volumétricas como másicas. Vamos a empezar a ver a qué se refiere entonces. Si nosotros hacemos una relación entre el volumen que ocupa la fase dispersa, es decir, el refuerzo, dentro de este volumen representativo de material compuesto, entonces vamos a obtener una fracción volumétrica de refuerzo, la cual la vamos a identificar como V mayúscula subíndice F, que va a ser igual a la relación entre el volumen de refuerzo y el volumen del material compuesto, es decir, el volumen de nuestro elemento representativo de material compuesto. Vamos a tener también una fracción volumétrica de matriz, esta que le vamos a identificar como V mayúscula subíndice M, y va a ser la relación entre el volumen de matriz y el volumen de material compuesto. Y vamos a tener también una fracción volumétrica de poros o porosidad, así se llama también porosidad, que lo vamos a identificar como V mayúscula subíndice P, y va a ser igual al volumen de poros entre el volumen de este elemento representativo de material compuesto. Entonces, estas fracciones son muy importantes porque justamente nos van a indicar o van a participar, si nosotros quisiéramos establecer, que es lo que vamos a hacer posteriormente, identificar cuáles van a ser las propiedades del compuesto resultante a partir de las propiedades de los constituyentes. Entonces, estos van a ser unos parámetros clave. Esto nos va a indicar qué tan parecido
van a ser las propiedades del compuesto resultante al refuerzo o a la matriz, dependiendo obviamente del valor. Bien, yo les pregunto, ¿cuáles son los valores posibles para cada una de estas fracciones? ¿Cuál es el valor posible o cuál es el intervalo posible para el parámetro que se denomina fracción volumétrica de refuerzo? De 0 a 1. Ok, de 0 a 1. ¿Cuál es el parámetro o el valor posible del parámetro fracción volumétrica de matriz? Igual de 0 a 1. Igual de 0 a 1. ¿Cuál es el valor que puede tener la porosidad? Lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Es lo mismo. ¿Cómo es lo mismo? De 0 a 1. De 0 a 1, ok, muy bien, pero son excluyentes esos límites, es decir, cuando esta, pues, es decir, es igual a 1, pues no hay material compuesto porque tenemos puro refuerzo. Cuando este es igual a 1, pues no tenemos material compuesto porque es pura matriz. Y cuando tenemos esto igual a 1, pues significa que no tenemos nada. ¿Sí? Entonces son excluyentes esos límites. Es decir, que de todas maneras, si este es muy grande, estos dos van a ser pequeños. ¿Sí? Entonces, si alguno de estos es grande, los otros dos, o la fracción restante se va a dividir entre los otros dos parámetros. Es decir, que la suma de estos tres parámetros, ¿a qué tiene que ser igual? A 1. A 1. Muy bien. Ok, entonces quiere decir que sabemos que estos van a ir de 0 a 1, pero que la suma de todos ellos siempre va a ser igual a 1. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, esas son las fracciones volumétricas. Nos dicen qué cantidad, nos dan una idea de la cantidad de refuerzo que hay en el material compuesto, la cantidad de matriz que hay en el material compuesto y la cantidad de poros que va a haber en ese material compuesto. Y como es un número adimensional, pues significa que no depende del tamaño. Si podemos tener una pieza muy grande y no alterarse las fracciones volumétricas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, como es algo independiente del tamaño, entonces sí lo podemos asociar al comportamiento del material, porque en principio el concepto de material sería independiente del tamaño. ¿Sí se entiende eso? Importante. Mientras que los valores absolutos de los volúmenes, o sea, el volumen de refuerzo, volumen de matriz, volumen de poros, pues eso sería asociado al tamaño. Si tenemos una pieza muy grande, pues va a tener un volumen muy grande de refuerzo, un volumen muy grande de matriz y un volumen muy grande de poros. Pero ese valor por sí solo no nos indica la distribución de esos volúmenes. Lo que sí nos indica las fracciones volumétricas, por eso son importantes. Entonces, las fracciones volumétricas son parámetros asociados al material, no necesariamente al cuerpo o a la estructura a la cual pertenecen, mientras que los volúmenes absolutos de refuerzo, matriz y porosidad son parámetros asociados al cuerpo o a la estructura a la que pertenecen. ¿Se entiende? Bien, ¿dudas hasta aquí? No. ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a pasar a ver otros conceptos. Normalmente, como vamos a ver aquí, materiales compuestos de matriz polimérica, entonces vamos a ver qué presentaciones tienen los refuerzos, porque normalmente vamos a ver aquí materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras largas, aunque ya sabemos que puede haber partículas, puede haber fibras cortas, pero en realidad lo que es más empleado en aplicaciones estructurales son fibras largas. ¿Por qué? Porque eso va a permitir diseñar de alguna manera las propiedades que necesitamos del material compuesto, dependiendo obviamente de los tipos de solicitaciones mecánicas a las cuales va a estar sometido, como la intención aquí de este curso, pues son los materiales compuestos poliméricos de aplicación estructural. Bien, entonces vamos a ver aquí bueno, normalmente estos refuerzos
vienen en algo que se parece a una tela, no necesariamente una tela porque puede haber unidireccionales, es decir, donde el material ya venga en un refuerzo con fibras unidireccionales, pero sí se requiere una tecnología textil para poder fabricar. Entonces vamos a empezar por analizar algo sobre la nomenclatura de las telas. Entonces, ¿cómo se hace una tela? Ustedes ven, ustedes van a algún pueblo cercano a la Ciudad de México, sobre todo en casi todas las áreas rurales, y hay técnicas ancestrales de fabricación de telas. No, también de hilos, pero también de telas. Entonces ustedes van a ver que hay personas que tienen un telar de cintura y a lo largo pues van a ver unas telas, se extienden, amarran por ahí en un árbol un conjunto de hilos, tienen un pedazo de madera donde los separan a unas distancias regulares y después en la cintura de la persona pues también amarran esos hilos, pero a través de una madera que los separa a intervalos regulares. Esos hilos que corren, digamos, a lo largo del proceso son los hilos de urdimbre. Y entonces ustedes ven que la persona va lanzando, o sea, el hilo, uno de los hilos tiene una herramienta que puede ser de madera o tal vez una piedra muy polida que no tiene filos, lo lanza en dirección transversal, mientras que hay hilos de urdimbre que están arriba y abajo, entonces lanza, por ahí se mete un hilo y ese es el hilo de trama. ¿Sí? Entonces, pues con un instrumento va pegando justamente, compactando los hilos de trama. ¿Sí? Y se va formando la tela en la parte de abajo donde está cercana a la persona, así va esa persona formando su tela. Bueno, pues acá es exactamente lo mismo, nada más que obviamente ya en una producción industrial, pues eso no se hace de manera manual, sino se hace a través de maquinaria. Pero sigue siendo la misma cinemática del proceso. Entonces, vamos a tener los hilos de urdimbre, ¿van?, en la dirección del proceso, y los hilos de trama, que son los que se van cruzando, son transversales a la dirección de urdimbre o a la dirección del proceso. Entonces, aquí vemos algunos tipos de tejidos característicos de los que más se emplean para las telas de refuerzo. Pues aquí vemos, en primer lugar, a la izquierda abajo, tipos de tejido. Tenemos el tafetán, que en inglés se le conoce como el plain wave. ¿Sí? Entonces, bien, aquí es un hilo de trama, pues va primero por abajo de un hilo de urdimbre y después al siguiente hilo va por arriba de urdimbre y el siguiente hilo va por abajo y así. Así es como se forma el tejido tafetán. Aquí vemos el tejido tipo satén. Entonces aquí los hilos de trama pasan por arriba de varios hilos de urdimbre antes de pasar por un hilo de urdimbre y después otra vez sobre varios hilos de urdimbre. Y así es como se forma ese patrón. Después tenemos la sarga. Aquí el hilo de trama pasa por varios hilos de urdimbre, pasa a la parte de abajo, pasa abajo de varios hilos de urdimbre y después pasa por arriba de varios hilos de urdimbre. Entonces, ¿cómo se forma la sarga? Entonces, tenemos aquí un hilo. Bueno, obviamente un hilo es la unión de muchos filamentos. ¿Sí? Bien. Ok, entonces vamos a ver los parámetros asociados a estos
tanto a la tela como a los hilos. Bien, en el caso de los hilos, una manera común, o el parámetro que se asocia para saber qué cantidad de materia hay en un hilo, bueno, obviamente un hilo, pues entre más largo, pues más masa, pero quiere decir que eso no nos caracterizaría al hilo. Pero algo que sí nos caracteriza el hilo es la masa por unidad de longitud. En sistema internacional, la unidad es el TEX, que son la cantidad de gramos por kilómetro. Pues cuando ustedes ven la unidad TEX, 1000 TEX, pues significa 1000 gramos, o sea, 1 kilo por kilómetro. En el caso de Estados Unidos, el parámetro, bueno, más bien el mismo parámetro se mide en gramos por cada 9000 metros, que se denomina el denier, ¿no? O sea, aproximadamente, porque ustedes saben que una yarda, pues son aproximadamente como 91 centímetros. Entonces viene de ahí, pero ya actualizado, pues es esta cantidad. Bien, ahora, en cuanto a la tela, algo que sí nos indica el tipo de refuerzo son dos parámetros. Por un lado, es la masa superficial. Ustedes pueden tener un rollo de tela y obviamente, pues entre más tela haya, pues más va a pesar el rollo. Eso no nos indica nada sobre la tela. Pero si ustedes cortan un pedazo de tela, miden su masa, o sea, ¿sí? Lo ponen en la balanza y dividen esa masa entre la superficie de esa muestra de tela, pues entonces van a obtener la masa superficial. Coloquialmente se le conoce como el gramaje, aunque eso no es el término más formal. Más formal es la masa superficial, que es la masa por unidad de superficie. ¿Sí? Entonces, tantos gramos por metro cuadrado, o tantos kilogramos por metro cuadrado. Entonces, eso sí es una característica del tipo de tela. Y otra característica que identifica el tamaño de celda, pues es la cantidad de hilos por pulgada o hilos por centímetro, es decir, la cantidad de hilos por unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen un rectángulo, ¿sí? Por ejemplo, una pulgada, 1 centímetro. Entonces, ustedes cuentan la cantidad de hilos tanto de trama como de urdimbre. Y esos lo dividen entre la distancia y esos son el número de hilos por cada pulgada o centímetro cuadrado. O sea, agarran una pulgada cuadrada, 1 centímetro cuadrado, cuenta el número de hilos tanto de trama como urdimbre, y eso es la cantidad de hilos por pulgada o por centímetro. ¿Sí se entiende? Bien. ¿Sí? ¿Qué pasó? Esto que acaba de decir nos dijo que era una celda. No, nos da una idea del tamaño de la celda. Obviamente, entre más pequeña sea la celda, es decir, la celda unitaria, si ustedes se fijan en cada uno de los tejidos, podemos identificar aquí un rectángulo que repetido al infinito te da el mismo patrón. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso sería el tamaño de celda del tejido. Si tú tienes una celda pequeña, significa que la cantidad de hilos es muy grande. La cantidad de hilos por pulgada, pues es más grande. Si tú tienes una celda muy grande, significa que el número de hilos por pulgada o por centímetro es pequeño. ¿Sí? Entonces sí te da una idea del tamaño de la celda. ¿Sí se entiende? Sí, profe, gracias. Ok, entonces, aquí. Ahora, es difícil que ustedes de una tela pues midieran el espesor. Claro, ustedes pueden agarrar el micrómetro y supuestamente estar midiendo el espesor, pero eso no les va a dar una idea
de la cantidad, o más bien del espesor equivalente, como ustedes pudieran, en un centímetro cuadrado o una pulgada cuadrada o en una cantidad de área determinada de ese tejido, pues saber el espesor equivalente que tendría todo el material del que está hecha la tela para la misma unidad de superficie. Entonces, por lo tanto, hay que obtener un espesor equivalente. ¿Cómo se obtendría un espesor equivalente? Bien, pues si ustedes conocen la densidad del material del que está hecho esa tela, es decir, esa tela pues puede estar hecho de fibras, de vidrio, de carbono, ustedes pueden conocer su densidad, tienen la masa superficial, a ver, deduzcan una expresión para obtener el espesor equivalente que tendría una determinada área. A ver, háganlo. Les doy, ¿cuánto? ¿5 minutos? Sería la masa superficial sobre la densidad. La masa superficial sobre la densidad, claro, eso les indicaría justamente el espesor equivalente. Entonces vamos a ver de dónde sale. Acá está. ¿Cómo tengo ese parámetro? Claro, porque pues, la gente va a decir pues, de dónde salió. Bien, entonces ustedes pueden tomar una determinada área de esa tela, ustedes saben de alguna manera su masa superficial. Por lo tanto, esa área, pues la multiplican por esa masa superficial, lo que van a tener es la masa. Pero como saben la densidad, entonces lo que ustedes pueden conocer es el volumen que está ocupando esa fase, en este caso el refuerzo, pero el volumen efectivo, no el volumen aparente, ¿sí? El volumen efectivo. Entonces, ya que tienen obviamente el volumen efectivo, pues entonces dividen ese volumen entre el área, de la misma área que están tomando como referencia, y justamente eso les va a dar un espesor equivalente. Así que es justamente lo que se tiene aquí. Entonces, el espesor equivalente pues va a ser la masa superficial entre la densidad. Ok, pero a partir de eso también podemos obtener, si ustedes conocen el tipo de tela, ustedes ya caracterizaron y saben su masa superficial, saben de qué material es, por lo tanto saben la densidad del refuerzo, entonces también a partir del espesor ya en el material compuesto, ustedes vamos a suponer que a esta tela la impregnan de resina y van a obtener un material compuesto, ¿sí? Entonces ustedes esperan a que cure, miden el espesor resultante, que va a ser S, y obviamente el volumen de material compuesto pues va a ser S por AB, porque A por B pues es la superficie de referencia que están ustedes obteniendo, que tiene, vamos a suponer que fuera un cuadrito, pues tiene A por B por lados, cada lado pues un lado es A y otro es B, de tal manera que el volumen pues AB por S. Pero para este tipo de tela, ustedes tienen espesor equivalente justamente a través de esta expresión, y quiere decir que el volumen de refuerzo pues va a ser este espesor equivalente por A por B.
Entonces, el volumen de refuerzo, pues va a ser justamente AB por EF, que es el espesor equivalente. Entonces ya tienen el volumen de su referencia o el volumen de ese elemento representativo de volumen de material compuesto, y entonces pueden hacer la relación entre el volumen de refuerzo y el volumen de compuesto. Sustituyen esto que ya habíamos obtenido aquí, que está aquí, lo que está acá, y entonces se van a dar cuenta que la fracción volumétrica de refuerzo la pueden también estimar si conocen el espesor de su material compuesto, conocen la masa superficial de la tela con la cual hicieron ustedes ese material compuesto y saben de qué material es, por lo tanto saben la densidad del refuerzo. Entonces, inmediatamente pues va a ser el espesor equivalente de refuerzo entre el espesor del compuesto y eso va a ser la fracción volumétrica de refuerzo. Es una manera de estimar con bastante precisión su fracción volumétrica. Bien, entonces también podemos establecer una expresión que nos diga cuánto va a ser la densidad del material compuesto resultante. Si ya conocemos el volumen de refuerzo, también conocemos el volumen del material compuesto, entonces una parte de este espesor pues va a corresponder al espesor equivalente, el resto va a ser un espesor equivalente de matriz, que eso es lo que en realidad ustedes podrían conocer, tal vez no conocerían la cantidad de porosidad, porque eso requiere de alguna manera otro tipo de tratamiento, pero sí podrían, al espesor de su material compuesto, le restan el espesor equivalente de refuerzo, y lo que van a obtener, pues, es el espesor de matriz. Y obviamente al tener un espesor equivalente de matriz, lo multiplican por A por B, y eso va a ser el volumen de matriz. De tal manera que ustedes ya conocen el volumen de material compuesto, el volumen de refuerzo y el volumen de matriz. Ustedes saben qué matriz le aplicaron a ese material compuesto, por lo tanto, entonces ustedes saben la densidad de la matriz. De tal manera que ustedes saben también la masa, es decir, el volumen de material compuesto por la densidad del compuesto, pues va a ser la masa del material compuesto. Eso no lo conocen, pero pueden establecer aquí esa relación. Saben la masa de refuerzo porque saben la densidad del refuerzo y saben también el volumen de refuerzo. Saben la masa de la matriz y saben la densidad de la matriz y el volumen de matriz. De tal manera que ustedes saben que la masa del material compuesto va a ser igual a la masa del refuerzo más la masa de matriz, lo cual ustedes lo transforman, sustituyen estas tres expresiones en esta y lo que van a obtener justamente es esto. Despejan de aquí la densidad del compuesto. Ustedes conocen el volumen de compuesto porque lo están midiendo directamente de la pieza que acaban de fabricar. Saben el volumen de refuerzo porque ya saben el espesor equivalente de refuerzo. A por B es igual, por lo tanto, pues ustedes conocen el volumen de refuerzo. Saben qué matriz le pusieron, por lo tanto saben cuál es la densidad de la matriz y también saben el espesor equivalente de matriz y tienen la misma superficie de referencia que es A por B, por lo tanto ustedes saben el volumen de matriz. De aquí entonces ustedes pueden despejar y obtienen que la densidad del compuesto va a ser igual a esta expresión. Ustedes aquí destacan que aparece justamente la relación entre el volumen de refuerzo y el volumen de compuesto, lo que equivale a la fracción volumétrica de refuerzo. Ustedes aquí obtienen la relación que dice el volumen de matriz entre el volumen de compuesto, lo que significa la fracción volumétrica de matriz. Y obtienen esta expresión. ¿Qué les dice esta expresión? Que la densidad del compuesto va a ser igual a la suma ponderal de las densidades de los constituyentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Yo les pregunto, ¿cuál va a ser el límite? Vamos a suponer, ¿cuál va a ser el límite de valor que va a adquirir la densidad del compuesto?
sea, simplemente por analizar esta expresión, ustedes ya me pueden decir cuál va a ser el valor más alto de la densidad del compuesto. La densidad de alguno de los dos materiales. La densidad no de cualquiera de los dos, sino del más denso. O sea, el material compuesto resultante no puede ser más denso que el más denso de los constituyentes. Y también ustedes inmediatamente me pueden decir cuál es el valor mínimo que va a vamos a tener un valor intermedio, es decir, la densidad del compuesto va a estar entre la densidad del más denso y la densidad del menos denso de los constituyentes. Por lo general, el refuerzo es el constituyente más denso, no necesariamente, pero muchas veces es el constituyente más denso. Es decir, que la densidad del compuesto no puede ser más alta que la densidad del refuerzo, ni tampoco menos densa, no puede tener menor densidad que la densidad de la matriz. Va a ser un punto intermedio. ¿De qué depende? Pues de la cantidad de refuerzo y de matriz que haya. Es decir, si la fracción volumétrica de refuerzo es alta, eso significa que la fracción volumétrica de matriz es baja y por lo tanto la densidad del compuesto se va a parecer a la densidad del refuerzo. Por el contrario, si tenemos una fracción volumétrica de refuerzo baja, significa que tenemos una fracción volumétrica de matriz alta y por lo tanto significa que la densidad del compuesto se va a parecer a la densidad de la matriz. Bien, yo les pregunto, ¿cuántos materiales podemos obtener con la misma matriz y el mismo refuerzo? Infinidad de materiales, ¿no? Una infinidad de materiales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es otra de las características de los materiales compuestos. O sea, para el mismo tipo de refuerzo y el mismo tipo de matriz, podemos tener una cantidad infinita de materiales. ¿Todo depende de qué? ¿De qué depende? Pregunta. De la fracción volumétrica de los constituyentes. De las fracciones volumétricas de los constituyentes, o sea, de qué tanto cantidad de refuerzo, qué tanta cantidad de matriz haya. ¿Sí se entendió? ¿Dudas hasta aquí? Sí, profe, ¿así se ocupan los ingenieros civiles para calcular las varillas del concreto? Bueno, sí, es posible que
ellos tengan una determinada cantidad mínima, es decir, para las columnas, pues mínimo tienes que tener tanta cantidad de acero. Sí, eso sí es posible, ¿no? Considerando como si fueran hilos, ¿no? Sí, pero también hay restricciones en el tamaño de las varillas. Yo les sugiero para eso que vean el código. Aquí en la Ciudad de México, que es uno de los códigos de construcción más avanzados pues no solamente en México, sino yo creo que en muchos países, ahí van a ver un tomo entero, que es justamente construcción en concreto. Ahí se van a dar una idea de cómo justamente, esos son libres, ustedes pueden descargar del gobierno de la Ciudad de México y ahí van a venir todo el código de cómo se tienen que calcular eso. Pero sí, efectivamente, pues para una determinada aplicación, pues va a decir tanto mínimo de acero es tal, ¿no? Eso sí. Ok, gracias. Bien. Entonces ya vimos que no podemos tener ni completamente refuerzo ni completamente matriz. ¿Cuál sería el límite de la cantidad de refuerzo? Si nosotros vamos a hacer una aplicación estructural, un material compuesto para aplicación estructural, queremos hacer una pieza que va a tener una aplicación estructural, pues de alguna manera, si la fase que nos está dando la resistencia y la rigidez es el refuerzo, pues nos interesaría tener la cantidad más alta de refuerzo. Pero sabemos que no puede ser igual a 1 porque entonces no tendríamos material compuesto. Entonces, ¿cuál sería el límite para esa fracción volumétrica de refuerzo? Pregunta. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, a ver, nosotros queremos hacer una pieza, material compuesto, de aplicación estructural. Y sabemos que si la fase resistente es el refuerzo, es la que le agrega, la que contribuye principalmente con las propiedades de resistencia y rigidez, entonces significa que nos interesa tener la fracción volumétrica de refuerzo la más alta posible. Pero sabemos que no podemos tener una fracción volumétrica de refuerzo igual a 1, porque entonces no tenemos material compuesto. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál sería la fracción volumétrica de refuerzo la más alta posible para que todavía siga existiendo un material compuesto? Profesor, ¿podría ser 0.99, aunque sea muy ¿Pero en pequeña qué te el basas que es compuesto? 0.99? Por O sea, es decir, yo no estoy preguntando un valor determinado, sino yo estoy, en general, ¿cuál sería la cantidad, es decir, la fracción volumétrica más alta posible? La que nos optimice la fracción volumétrica, ¿no? A ver, ¿cuál es la definición de material compuesto? Ok, es un material que está formado por 2 o más materiales de distintas propiedades físicas. Sí. Que al combinarlo nos dan un material con las propiedades promediadas de estos materiales. Sí, pero también uno de ellos es un refuerzo, que es la fase dispersa, y envolviendo a la fase dispersa está la matriz. ¿Y la interacción entre los dos cómo es? Mecánica. Ok. Si la matriz no envuelve completamente al refuerzo, no podemos asegurar una correcta interacción mecánica entre el refuerzo y la matriz. O sea, la matriz necesariamente tiene que envolver al refuerzo. Y eso significa que para un determinado volumen, pues va a haber un límite en la fracción volumétrica de refuerzo, porque a partir de ese límite, entonces la cantidad de matriz ya no es posible que envuelva completamente al refuerzo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ahí, más bien, dependiendo de la configuración del refuerzo, hay que ver
cuál es la cantidad. Ustedes pónganse, por ejemplo, a unir muchos alambres, o vamos a suponer tubos, ¿no? Ustedes pueden arreglar muchos tubos, un apilado de tubos o un atado de tubos, y ese atado de tubos, de todas maneras, pues va a haber tubos que están en contacto. Si ustedes envolvieran todos esos tubos por el exterior y les echaran una resina o en un volumen, vamos a suponer que los colocan ese atado de tubos en una tina, vamos a suponer que la tina pues le está dando el límite de ese volumen representativo de material compuesto, y entonces todos esos tubos, vamos a que los tapan, porque adentro vamos a suponer que es el mismo material, y les echan agua. Como los tubos están en contacto entre ellos, pues quiere decir que cuando el agua de todas maneras cubra todos los tubos, la cantidad, digamos, de tubos que hay dentro del volumen de su tina, pues con ese volumen no es posible hacer un material compuesto. ¿Por qué? Porque no pueden ustedes asegurar que en ese momento la matriz, que en este caso estaría representado por el agua, está envolviendo completamente el refuerzo. Es decir, tendría que haber una pequeña separación y no contacto entre los tubos para que se pueda asegurar una correcta interfaz. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, una gente decía, pues vamos a obtener un 80% de fibra. Pues eso no necesariamente sabemos, porque eso depende de la configuración que tenga el refuerzo, pero inclusive para un unidireccional, las fibras no podrían estar en contacto juntas, todas, porque entonces no se aseguraría que la matriz estuviera envolviendo al refuerzo. Entonces va a haber una fracción volumétrica de refuerzo máxima, de tal manera que se pueda cumplir con esa definición de material compuesto. Si ese no se puede cumplir, entonces no necesariamente el material resultante pues va a ser un material compuesto o va a trabajar como un material compuesto. ¿Sí se entiende? Entonces va a haber un límite, es lo que hay que entender, que va a haber un límite en esa fracción volumétrica de refuerzo. Aunque nosotros queramos obtener uno más alto, pues siempre va a haber un límite superior para esa fracción volumétrica por efecto de la geometría del tipo de refuerzo y la matriz que lo está envolviendo. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bueno, entonces vamos a ver qué características tienen estos refuerzos, qué naturaleza tienen estos refuerzos, son las naturalezas. Bien, aquí tenemos las presentaciones más comunes en donde comercialmente ustedes pueden adquirir fibra de vidrio. O sea, la primera presentación que está en la extrema superior izquierda es un tipo de presentación que se denomina colchoneta, en inglés mat. Bien, son fibras de vidrio largas, omnidireccionales. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, hay una banda, se hace los hilos de fibra de vidrio, los hilos, o más bien la fibra de vidrio, los filamentos de fibra de vidrio, se hacen mediante la fundición del vidrio, un tipo de vidrio, porque hay diferentes tipos de vidrio. Entonces se funde y se hace pasar por una malla, un tamiz. Ese tamiz tiene orificios muy pequeños que finalmente van a ser casi del tamaño de un filamento, de tal manera que estos, hagan de cuenta que ustedes cuecen los nopales. ¿Sí estamos de acuerdo? Los nopales tienen cuando los cocen ustedes, pues expulsa el líquido de los nopales, que tiene una alta viscosidad. Entonces, cuando lo pasan por el colador, todo eso, pues van a ver una serie de hilos. Vamos a suponer que así justamente sería el vidrio, cuando por arriba pasan el vidrio fundido por ese tamiz, que sería en este caso el colador, pues van a ver una serie de hilos. Cada hilo pues, va a ser un filamento. Por lo tanto, pues el orificio por donde pasan, pues debe estar calibrado. Entonces, esos hilos se empiezan a enfriar y se van enrollando.
¿sí? Entonces se van acumulando, se van agrupando para formar hilos, ¿no? Entonces, bueno, serían, digamos, una especie de esos hilos. Después, esos hilos se cortan a una longitud que de todas maneras es grande en comparación con el diámetro de ese filamento, y entonces estos se van colocando de manera estocástica sobre una banda. Y entonces, pues el arreglo de fibras, pues no es un arreglo definido, sino están en todas direcciones. Y se presenta en forma de rollo. Entonces esta banda, pues al final pasa por unos rodillos en los que se compacta y después se va enrollando al final y se obtiene este tipo de colchoneta. Entonces cortan un determinado segmento y lo impregnan de resina y al final obtienen esta. Esa es una de las presentaciones, nada más que esta presentación no van a obtener con esa una alta fracción volumétrica de refuerzo, y además tiene fibras en todas direcciones, por lo tanto no pueden de alguna manera optimizar o direccionar las fibras en la dirección en la que, desde el punto de vista mecánico, esté más solicitado el material. Entonces, por lo tanto, no van a obtener piezas de alto desempeño estructural, pero es muy utilizada, porque además es muy barata, es decir, el vidrio, pues es relativamente muy barato, entonces ese prácticamente se obtiene en todos lados. Otra de las presentaciones es en unidireccional. Entonces ustedes ven aquí los hilos, que es una agrupación de filamentos, como si fueran hilos de urdimbre. Y obviamente para que se mantenga esa banda, porque también se venden rollos, pues entonces se agregan algunos hilos de trama que no necesariamente son de vidrio, sino son de otro polímero. Por ejemplo, poliéster, pero estos hilos en realidad no están aportando nada a la rigidez y solo sirven justamente para que se mantengan las características de este rollo, es decir, se mantenga el ancho del rollo y se mantenga el posicionamiento de estos hilos unidireccionales. ¿Sí? Entonces, es unidireccional y se vende, obviamente, en rollos. También tenemos las diferentes telas que se venden, obviamente, en rollos. Pues, si ustedes desenrollan todo el rollo, pues esa será la dirección de urdimbre y a lo largo de la generatriz del rollo, del cilindro aparente que se forma por este rollo, esa es la dirección de trama. Entonces, pues este tejido, pues de alguna manera en diferentes configuraciones de tela, como aquí tenemos un tafetán, en inglés plain wave, tenemos una sarga, que en inglés es el twill, y en satén, que en inglés pues satin, ¿no? Entonces, esas son las presentaciones en las que ustedes pueden encontrar la fibra de vidrio. Bien, pero también otro de los refuerzos que se utilizan más, pues es la fibra de carbono. Bien, aquí tenemos también colchoneta. Mucha gente dice, bueno, ¿para qué quiero yo colchoneta de fibra de carbono? Porque además es mucho más cara que la fibra de vidrio. Si ustedes hacen un compuesto de fibra de carbono con colchoneta, pues no están como ganando mucho y posiblemente podrían hacerlo de fibra de vidrio en una configuración de tela, obtener prácticamente las mismas características y se ahorra. Pero, bueno, existe esa presentación. También existe la presentación del unidireccional. Aquí tenemos las fibras o los hilos de fibra de carbono que van en esta dirección, y estos hilos de trama la única función que hacen es mantener el posicionamiento de los hilos, en este caso en dirección de urdimbre. Estos hilos de trama, pues lo que hacen es justamente mantener ese posicionamiento
y con eso ustedes lo pueden manipular en forma de rollo, lo pueden hacer en rollo de unidireccional y mantenerlo en esa posición, y manipularlo y cortarlo sin que de alguna manera se pierda el posicionamiento de esos hilos. También existen obviamente presentación de tela. Igual aquí tenemos, por ejemplo, el tafetán o la sarga o el satén. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bueno, la fibra de carbono normalmente se hace a partir de un precursor. La fibra de carbono no es nueva, es decir, se conoce desde hace ya muchos años. De hecho, uno de los materiales empleados por Thomas Edison en su fase experimental para obtener la bombilla eléctrica, pues fue una fibra de carbono de origen natural, de origen vegetal específicamente. Entonces, no es nueva. Sin embargo, en la actualidad, el principal precursor de la fibra de carbono es el poliacrilonitrilo. Este poliacrilonitrilo, pues se conoce como PAN, PAN, es el poliacrilonitrilo. Es un polímero termoplástico y entonces se hace en un filamento, Este filamento se lleva a una temperatura muy alta, en una atmósfera controlada, y se estira, o sea, se aplica una carga mecánica sobre este filamento, y entonces en la alta temperatura lo que va haciendo es reaccionar justamente con esa molécula orgánica de tal manera que lo que se va haciendo son enlaces, pero entre los propios carbonos y todos esos otros elementos que no son carbono, pues se van, ¿no? Se degradan o se van de esa cadena de tal manera que se forma la fibra de carbono. Entonces, fabricantes de fibra de carbono, pues no hay muchos en el mundo. En realidad son unos cuantos. O sea, serán, no sé, unos 10 fabricantes de fibra de carbono en el mundo, ¿no? Cada uno pues tiene su proceso de alguna manera patentado, pero es básicamente como se produce la fibra de carbono. Y ya una vez obteniendo el filamento de fibra de carbono, pues se agrupa en hilos y ya teniendo el hilo, pues con tecnología textil, así como la que hacen las telas, los telares, justamente, pues se hacen los rollos de algún tipo de tela, como puede ser tafetán, sarga, satén, etc. Bien, entonces la fibra de carbono. La fibra de carbono es conductora de la electricidad, contrariamente al vidrio. El vidrio, pues, es un aislante de la electricidad, entonces por eso muchas veces se utilizan compuestos de fibra de vidrio en la industria eléctrica, por ejemplo, para hacer conectores, arrancadores, etcétera. Muchas veces pues se utiliza para esas aplicaciones justamente por su característica de ser aislante. Pero la fibra de carbono no es aislante, es conductor de la electricidad. Entonces, por lo tanto, pues un material compuesto de fibra de carbono normalmente pues tiene también una capacidad de conducción de energía eléctrica, no es aislante. No es, obviamente, tan buen conductor como los metales, pero sí es posible conducir la energía eléctrica a través de la fibra de carbono. Bien, otra de las fibras que se emplean o son más utilizadas es la fibra de aramida. Claro, uno de los marcas comerciales o producto comercial de aramida, pues es, por ejemplo, el Kevlar. O sea, en realidad el Kevlar es una marca comercial, que es la marca comercial de la fibra de aramida que produce DuPont. Pero no solamente existen fabricantes como DuPont, existen otros fabricantes, entre ellos por otras marcas comerciales, por ejemplo el Tuaron. Tuaron pues es otra marca de la fibra de aramida, y también hay unos cuantos fabricantes de fibra de aramida en el mundo. Contrario a los de fibra de vidrio, pues hay muchos fabricantes alrededor del mundo, prácticamente se vuelve un commodity.
Pero el caso de la fibra de carbono, la fibra de aramida, como hay pocos fabricantes alrededor del mundo, pues entonces prácticamente se vuelve un material casi estratégico. Es como las aleaciones de titanio, ¿no? Pues, ¿quién fabrica aleaciones de titanio? Pues pocos países alrededor del mundo. Muchos países pueden tener minas donde pueden explotar mineral de donde se puede sacar el titanio, pero no todos los países tienen su proceso para fabricar titanio o aleaciones de titanio. Es lo mismo. O sea, pues fibra poliacrilonitrilo, pues hay muchos países que producen petróleo, hay muchos otros que tienen una industria petroquímica importante, podrían fabricar poliacrilonitrilo, pero no hay muchos países que tengan su proceso para fabricar a partir del poliacrilonitrilo fibra de carbono. Lo mismo pasa con la aramida. O sea, puede haber muchos países que tengan producción de petróleo, muchos países que tengan una industria petroquímica importante, pero no todos los países tienen un proceso para fabricar fibra de aramida. Entonces se vuelve, pues igual, pues casi un material estratégico, contrario al vidrio, que pues es prácticamente un commodity. ¿Sí? Entonces, eso también es importante porque si ustedes empiezan a enseñar cosas con materiales que no tienen, pues se pueden volver dependientes. Y en el momento en que alguien no les quiera vender eso, porque es de alguna manera estratégico, tengas restricciones, pues entonces todo lo que ustedes diseñaron con eso, pues ya no va a servir. ¿Cuál es la solución? Pues tener un propio proceso de fabricación de fibra de carbono o fibra de aramida, de tal manera que pues se vuelve uno dependiente. Eso es algo muy importante, porque pues eso ya haya pasado en el mundo, ¿no? O sea, cuando ustedes basan su economía en algo que no tienen, pues al final, pues normalmente les va mal. Entonces es una moraleja importante en el diseño. Bien, vamos a continuar. Ahora, otra de las fibras, que ese es un potencial muy alto aquí en México, aunque no hay fabricantes de esto, es la fibra de basalto. Basalto es una piedra volcánica. Bueno, aquí en México, pues estamos rodeados de puros volcanes, ¿no? Entonces, somos un país altamente volcánico y por lo tanto, pues hay recursos abundantes en basalto. Y este basalto, el procesamiento del basalto es muy parecido al del vidrio, justamente por partir de minerales que se consiguen en la naturaleza. Entonces, este basalto, pues se funde, se pasa a través de un tamiz igual que el vidrio, calibrado para obtener un diámetro de filamento, y esos filamentos se van uniendo en un hilo, y eso pues se va enrollando y se hace un carrete de hilos. Obviamente tiene una apariencia muy parecida a la fibra de vidrio, pero es de basalto. ¿Qué características tiene esta fibra? Es que es incluso un poco más resistente que las variedades de vidrio más convencionales. Hay diferentes tipos de fibra de vidrio. Una de las más comunes es la fibra tipo E, pues, es decir, es eléctrico, pues, o sea, utilizó en su momento para aislante, por eso es pero esa es la más común, que de todas maneras es bastante resistente. Estamos hablando que la resistencia de la fibra de vidrio es de alrededor de unos 1000 megapascales. O sea, si ustedes lo comparan contra un acero grado maquinaria tratado térmicamente, pues un acero grado maquinaria tratado térmicamente, ustedes van a alcanzar resistencias cercanas a los 900 megapascales. Bueno, la fibra de vidrio pues tiene una resistencia de 1000 megapascales. O sea, para que se den una idea, claro, en dirección de las fibras. La fibra de carbono tendrá una resistencia ligeramente superior a la fibra de carbono. O sea, tampoco es mucho más resistente. Vamos a suponer que si la fibra de vidrio es 1000 megapascales, la fibra de carbono son como 1200 megapascales. Lo que sí tiene más alta la fibra de carbono en comparación con la fibra de vidrio es la rigidez. Es decir,
la fibra de carbono tiene una rigidez, digamos, de unos 150,000 megapascales. El acero tiene como 200,000 megapascales, el aluminio tiene como 70,000, de tal manera que una pieza hecha en fibra de carbono pues tendría una rigidez semejante al del aluminio. Contrario a la del vidrio pues tendría una rigidez menor. Estamos hablando de unos casi 100,000 megapascales. Eso ya en una pieza pues se traduce, digamos, unos 50,000, 40,000, 50,000 megapascales, que es mucho más bajo que el aluminio, que tendría, digamos, 70,000 megapascales. Entonces, la fibra de vidrio pues es casi igual de resistente. Bueno, esta fibra de basalto es ligeramente más resistente que la fibra de vidrio y también es ligeramente, es decir, significativamente, tampoco no es tanto como tan rígida como la fibra de carbono, pero es más rígida que la fibra de vidrio, de tal manera que se hace algo pues bastante atractivo, porque además pues hay mucha abundancia en la tierra. No es como la fibra de carbono o la fibra de amida, que en algún momento dado pues se va a acabar el petróleo y tendremos que buscar otra fuente para hacer justamente la fibra de carbono, que podrían ser fibras naturales, por ejemplo, ahí nada más que habría que estar pensando ya en un proceso. Entonces, este es un material que es sumamente abundante. Cuando vamos aquí en México tendríamos mucha abundancia de este material y de hecho ya hay aplicaciones. Es decir, aquí ustedes ven una varilla que es un material compuesto hecho de matriz, por ejemplo, epóxica y fibra de basalto. Entonces, este tipo de varillas se han empleado justamente en lugar del refuerzo del acero, en concreto, en construcciones. Entonces, ¿esto qué permitiría? Bueno, por ejemplo, ustedes saben que las construcciones que están muy cercanas al mar, en las costas, entonces levantan un edificio en una zona costera y de alguna manera pues es un medio que es muy alto en salinidad y pues el concreto pues está constantemente impregnado pues, por la brisa del mar, pues esa sal se va impregnando, se va metiendo la humedad con sal y va llegando al refuerzo de las varillas de acero. Y obviamente se va formando ahí un par galvánico que por reacciones electroquímicas pues se va a ir corroyendo. De tal manera que dentro de unos 20 o 30 años, aunque todavía esté en pie esa construcción, pues ustedes ya no saben qué tanto esa construcción es resistente, porque tampoco saben qué tanto avance de la corrosión pues va a haber habido ahí. Y por lo tanto, después de unos 20 o 30 años, lo más recomendable es tumbar ese edificio y construir otro. Pero en este caso de las varillas de basalto, pues serían menos sensibles a la corrosión. Prácticamente pues no habría tanta corrosión como si fuera acero. De tal manera que se podría esperar que la vida de esas construcciones fuera mucho mayor que en el caso de el concreto armado con acero. Bien, pero eso es otra de las aplicaciones, no hay mucho, pero podría haber por la abundancia, ¿no? Y también hay fabricantes, obviamente, de presentaciones, por ejemplo, en tela, de fibra de basalto. Bien, otro de los refuerzos empleados es la fibra de cuarzo. Bien. Esto es muy utilizado en la aeronáutica o posiblemente el espacio, porque hay elementos que, bueno, la mayor parte de las piezas en una aeronave, por ejemplo, ustedes saben que al frente de las aeronaves comerciales se tiene normalmente un radar meteorológico y pues hay una cubierta de ese radar meteorológico que está en la nariz, que es el radomo.
Bueno, obviamente ese radar pues está constantemente emitiendo, si eres una antena. Pero obviamente si el radomo fuera en un material metálico, pues toda esa emisión de la antena se quedaría en el radomo, se inducirían corrientes parásitas en el radomo y prácticamente no saldría nada de la radiación emitida por esa antena, de tal manera que ustedes, pues, si la potencia de esa señal que está saliendo del radomo ya es muy pequeña porque se está quedando en el radomo metálico, pues ahora imagínense del regreso, o sea, prácticamente no tendrían señal de retorno de ese radar, lo cual pues entonces haría inservible que ustedes tuvieran montado un radar meteorológico. Y por lo tanto, lo que se emplea en los radomos son materiales resistentes, porque además ese radomo, pues imagínense que hay hielo en una nube o choca con un ave, pues tiene que proteger al radar meteorológico. No puede permitir que ese radomo se dañe, porque entonces dañaría al radar meteorológico, que sería muy importante en el caso de las aeronaves comerciales. Entonces se requiere también un material resistente ligero y además transparente a la radiación electromagnética. Entonces, estos radomos normalmente se fabrican con tela o con refuerzo de cuarzo, con fibra de cuarzo, también con fibra de vidrio. La fibra de vidrio es también transparente a la radiación electromagnética, pero todavía es mejor la fibra de cuarzo. Y el cuarzo también, o la fibra de cuarzo, es muy parecida a la fibra de vidrio y se fabrica con un proceso muy semejante o las instalaciones, prácticamente las instalaciones donde se fabricaría fibra de vidrio también podrían producir fibra de cuarzo. Bien, entonces esto es muy importante, por ejemplo, para los carenados de las antenas, los radomos o todas aquellas piezas en las que requieran tener una transparencia a la radiación electromagnética. Bien, ¿dudas hasta aquí? Y también hay fibra de boro. Esta fibra de boro es sumamente resistente y rígida, pero obviamente pues no hay muchos fabricantes de boro y menos, pues hay, por ejemplo, aquí tenemos esta presentación de unidireccional, es un preimpregnado de fibra de boro, entonces prácticamente está limitado a las aplicaciones militares. Por ahí, creo que en el F-18, ya ven que el F-18, el empenaje horizontal, no tiene superficies secundarias de control, sino todo el plano del empenaje horizontal se mueve. Entonces ahí ese elemento está hecho de material compuesto y es altamente probable que ahí se utilice la fibra de boro, justamente por la cantidad, las cargas y los esfuerzos que se van a generar ahí, ¿no? Entonces, este es mucho más resistente que la fibra de carbono. Por ser un material cerámico, también tiene una baja densidad. Entonces, tiene una relación resistencia sobre densidad muy alta, es decir, una resistencia específica, pues mucho más alta que la fibra de carbono o también que la fibra de vidrio. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Profe, de las primeras que nos presentó, de las presentaciones de las fibras de vidrio, carbono y aramidas, sí. ¿Cuál tiene mejores propiedades mecánicas? Mira, es que no hay mejores propiedades mecánicas. Tienes unas propiedades mecánicas y eso finalmente a partir de esas propiedades tú vas a decidir como diseñador para qué es mejor o en qué aplicación o en qué parte te convendría utilizar esa fibra de carbono. Es decir, como te decía, la fibra de vidrio, por ejemplo, tiene una resistencia aproximada de 1000 megapascales, la fibra de carbono tiene 1200,
Esta tiene un módulo de elasticidad que está, digamos, cercano a los 100,000, tal vez unas 80,000 megapascales. Este tiene un módulo de elasticidad en dirección de las fibras que estaría cercano a los 140,000 megapascales, ¿no? La fibra de aramida también tendría una resistencia cercana a los 1,000 megapascales, tampoco tan diferente que el vidrio. Tiene una rigidez semejante a la fibra entre la fibra de vidrio y la fibra de carbono, o sea, su módulo de elasticidad, pues estaría, digamos, alrededor de unos 100,000 megapascales, un poquito más, 100,000 megapascales, solo que al ser un polímero, la fibra de aramida, polímero termoplástico, ya vimos las características de los polímeros termoplásticos, pues obviamente, además de ser resistente, es muy dúctil. Por eso hace una fibra muy tenaz. Y por lo tanto, sus aplicaciones son justamente donde se requiere absorber impactos por esas características. Entonces, o sea, esas son las características que te puedo decir de las fibras. Ahora, por otro lado, la fibra de aramida, al ser un polímero, absorbe humedad. Y eso puede tener una consecuencia negativa, es decir, ustedes hacen una pieza, no, pues va a ser una pieza muy resistente de material compuesto porque le puedo poner fibra de aramida. Sí, es posible. A ver, déjenme ver si ya todos entraron. Tu foto de perfil. Bien, entonces les decía, la fibra de aramida Ya déjalo así, nada más ponme en mi clase. Ya le hablo con eso. Bien, sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, entonces Sí, decía, la fibra de aramida, pues al ser un polímero, absorbe humedad. Entonces, eso puede tener un efecto muy adverso, es decir, por ejemplo, cuando hay cambios importantes de temperatura y humedad, por ejemplo, el caso de las aeronaves, por ejemplo, vamos a suponer que vuelan a Villahermosa. En Villahermosa, pues hay una alta humedad y hace mucho calor. Entonces, pues ahí la fibra de aramida va a estar absorbiendo mucha humedad. Pero después despegan de Villahermosa y van a otro lado, allá arriba,
pues la temperatura está a menos 50 grados. Entonces, toda esa humedad que absorbió la fibra de aramida, pues la va a rechazar de alguna manera, pero la va a rechazar de una manera rápida, porque ustedes ascendieron de una manera, pues relativamente rápida. No se llevaron horas para ascender, sino unos cuantos minutos. Entonces, eso va a hacer que la fibra de aramida, pues va a tratar de expulsar la humedad, y esa humedad se va a congelar y va a haber un cambio brusco en el volumen, porque está cambiando de fase la humedad, pero adentro del material compuesto. Y entonces, ¿eso qué va a pasar? Pues se va a producir grietas o microgrietas en ese material compuesto. Entonces, sí, todo obviamente pues tiene sus características ventajosas y sus características desventajosas. Entonces, más bien, ustedes tienen que ver para qué aplicaciones es adecuado un refuerzo u otro refuerzo. ¿Sí? No sé si eso pregunta. Más bien me refería a cuando, por ejemplo, a usar el tipo de fibra de aramida de colchoneta unidireccional o tefetán, o las otras dos. Bueno, eso más bien depende de la rigidez. Obviamente, cuando tienes más entrecruzamientos, vuelves más flexible el material compuesto. Es decir, el módulo de elasticidad, los módulos de elasticidad van a ser relativamente más pequeños. Para el mismo, vamos a suponer que tienes tafetán, sarga o el otro, satén. Entonces, en principio, la sarga, vamos a suponer que todas estas, tomas 10 centímetros por 10 centímetros, ¿no? De todas, de una tela así, y vamos a suponer que todas tienen la misma masa superficial. Aproximadamente tienes, los hilos son iguales, de misma cantidad de masa lineal, del mismo tex, ¿no? Y vamos a suponer que también tienes la misma cantidad de hilos por pulgada. O sea, tendrías la misma masa superficial en las tres. Pero obviamente en el tafetán tienes más ondulaciones. Si vamos a suponer que le impregnas de matriz, y obtienes en los tres el mismo espesor, quiere decir que aproximadamente también tendrías la misma fracción volumétrica de refuerzo, pero aproximadamente tendrías casi la misma resistencia, un poquito menor en la que tienes más ondulaciones, o sea, en la sarga, en el tafetán, porque tienes más ondulaciones, y tendrías un poco menor el módulo, sería menos rígido, es decir, tendrías un módulo de elasticidad menor en el caso del tafetán que en el caso del satén o de la sarga. Tendrías más rigidez, pero ligeramente más rigidez y resistencia en el caso de la sarga. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque tiene menos ondulaciones. Ahora, la ventaja, por ejemplo, del tafetán es que te ofrece menos resistencia, más resistencia a la propagación de grietas. Es decir, una grieta que se produzca en esta capa, pues se frena mucho más rápido en el tafetán que en el satén y que en la sarga. En la sarga se propagaría de una manera más rápida porque hay menos barreras que impidan que esa grieta se esté propagando. Entonces, si tú quieres una pieza de mayor tenacidad, aunque no necesariamente más resistente, pues puedes utilizar, por ejemplo, una tela de tafetán. Si quieres una pieza que no te interesa ser tan tenaz, pero sí lo más resistente posible, pues va a ser, por ejemplo, una sarga. ¿Sí me explico? Sí, ahora sí. Gracias. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Profe, nada más una duda sobre la exposición. Quisiera preguntarle a mis compañeros si hay algún grupo donde se estén poniendo de acuerdo o algo, porque yo y mi compañero estamos trabajando en el tema 6 y para evitar pues, el mismo tema. Sí, o sea, eso ustedes se distribuyen, por eso les dejo en libertad. Ahí sí yo no me meto, ustedes escogen los temas, pero sí, no se vayan no quiero que haya un dobleteo en los temas, ¿no? Y sí, ya vengo preparando porque es probable que la próxima semana ya empecemos.
Bueno. ¿No hay dudas? Bueno. Pues entonces, pues se nos sacó el tiempo de la clase. Entonces nos vemos la próxima miércoles, ¿no? Para ya no vamos a ver esto, ya vamos a ver la parte de algo de comportamiento mecánico, que es importante, previo a los procesos, pues vamos a ver algo de comportamiento mecánico. ¿Dudas? ¿Hay dudas? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense. Muy bien, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor.